Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña. Florencia Puddington, hola Jam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá leyendo un montón. ¿Tú cómo andas? Bien, igual, también, con muchas Y lecturas. bueno, y arrancamos, seguimos con nuestro libro de fraternidad de hermanos y hoy tenemos a una invitada muy especial que fue quien nos propuso este libro del que vamos a hablar hoy y también pues dio el tema para nuestro ciclo. Ella es Rosario Pozo Rowland de la cuenta @decime un libro, que pues muchas gracias en principio por aceptar la invitación y por tomarse el tiempo de venir a compartir un rato con nosotros sus lecturas. Y yo creo que pues de una vez le vamos entrando, le doy paso. Rosario, cuéntanos un poco cómo ha sido tu relación con la lectura, cómo trabajas a partir de esto, tus redes sociales, cómo ha sido un poco tu historia y eventualmente por qué elegiste este libro. Bueno, hola María Florencia, hola Yamid. Un gusto estar acá compartiendo este episodio de podcast con ustedes. Siempre es un placer hablar de libros. Primero les cuento un poco qué hago yo y después un poco les cuento sobre Los Perales tienen la flor blanca, que es el libro que elegí para este encuentro. Yo arranqué hace un poco más de 4 años una cuenta de Instagram que se llama, como bien vos dijiste, @decime un libro. Empezó como una inquietud para compartir mis lecturas, porque yo siempre en mi entorno me preguntaban por libros y soy una gran consumidora de redes sociales y de compras por internet y de buscar todo por internet, y sentía que no había algo que me gustaba mucho, no estaba en internet o no estaba en redes sociales de la manera en que a mí me gustaba, con lo cual haber hecho Decime un libro a mí no me sirve para nada porque no para el resto, pero bueno, es mi manera de expresarme, digamos, expresar lo que me pasa con la literatura a través de las redes sociales. Sobre todo le presto atención a la estética, pienso que las cosas entran por los ojos primero. Pues si no hay un contenido atrás, bueno, no sirve para nada, pero en este caso es como que le pongo foco en eso. Yo sentía como que la literatura a veces no estaba como muy asociada con esa cuestión más visual, entonces quise hacer eso, que en mi vida para mí está como súper vinculado, y empezó así. O sea, yo subí un par de reseñas, yo soy abogada, ahora no ejerzo hace 2 años, pero en su momento sí, era la feria judicial, entonces, bueno, tenía un poco más de tiempo en enero, así que hice algunas fotos con mi cuñada que es fotógrafo, hice un par de reseñas y pensé un nombre con una amiga mía que es muy buena, hace cosas de publicidad. Bueno, quedó Decime un libro y abrí la cuenta y así arrancó, pero no tenía como fin ni que fuera mi trabajo como es actualmente, ni que tuviera 46.000 seguidores como tiene actualmente tampoco. Después derivó en un montón de otras cosas más que no son reseñas, como bueno, una tienda online donde vendo productos. En un momento vendía libros usados, después los dejé de vender, ahora vendo remeras, tote bags, portalibros, lonas, etcétera. Después derivó también en un club de lectura que hago este va a ser el 5.º año, la 5ª temporada, si quiere, que al principio era en un formato en vivo en Instagram, después en otro formato como mucho más completo. Pues bueno, recomendaciones de libros, acciones con distintos, bueno, puede ser o talleres de escritura o empresas o cualquiera que tenga ganas de publicitar como un producto o un servicio en mi cuenta. Bueno, y así. Y es un montón y has crecido un montón, y de pronto una pregunta que a mí me da mucha curiosidad es eso: ¿cómo se transformó tu hábito de lectura desde el momento en que lo hacías, como tú decías, como por gusto, a tener como esta cantidad como de responsabilidad, ¿no? De estar recomendando, de estar creando contenido, porque siempre trabajar con la literatura suele ser bastante más abrumador y diferente que hacerlo un poco por diversión y en tiempos libres. ¿Cómo fue como ese desarrollo y cómo lo fuiste manejando en todo caso? Bueno, eso cambió radical y abismalmente, y me di cuenta un poco esto cuando se transformó de un hobby, o sea, se transformó en un trabajo no remunerado y después en un trabajo no remunerado, y cambió totalmente. Perdí mi hobby. Tengo un trabajo nuevo que me encanta, pero perdí mi hobby. Entonces es como que hubo como hace un año y medio como un quiebre en mí, que fue como hoy, como que hay veces que tengo que leer algo por obligación, o sea, o leo un libro 3 veces en un mes, o sea, como, bueno, o sea, a veces se me confunde lo que quiero leer con lo que tengo que leer o debería leer, porque entonces tengo que pensar tal cosa para tal otra. Así que cambió radicalmente. Leo muchas cosas a la misma vez, cosa que no hacía antes. A veces leo como por trabajo y leo por no trabajo, pero también eso se confunde. Bueno, es lo que es, no sé, no es ni bueno ni malo, o sea, como que a veces extraño un poco, ya no leo más, como cada vez que leo algo es como con un ojo crítico, si se quiere, como pensando en que
si esto me sirve, si lo asocio a tal cosa, a tal lectura, y entonces este tema que viene por acá, bla, 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 todo está asociado. Ya no leo como, bueno, voy a leer un libro y listo, y después me olvido y no me importa, como eso ya no existe más, no lo puedo evitar. Pero bueno, sí me pasa que si me voy de viaje, me voy de vacaciones, leo mucho más que antes, por ejemplo, pero leo más distendidamente, si se quiere. Y la disposición se transforma, ¿no? También leer un libro por obligación implica otra velocidad, ¿no? Si uno tiene un libro para el que no tiene una fecha de entrega o una fecha, ¿no?, a la que tiene que arribar, es como otro tipo de lectura en todo caso. Sí, cambió muchísimo. Cambió muchísimo, por eso todavía me estoy como encontrando con la lectura Pero todavía no la odias, que es lo que No. importante. Viste que No, mucha no gente la que odio, transita letras, como Flor, se gradúa y termina como, no quiero leer nunca más un libro en la vida. No, pero hay veces que digo, bueno, llega al final del día y no me dan ganas de leer. Claro. Porque por ahí no es que le estuve leyendo todo el día, pero sí estuve trabajando con cosas de libros, entonces no quiero saber más nada con los libros, como con la literatura en sí, por ahí no leí nada. Yo creo que leo menos que antes, o sea, paradójicamente, no sé. Elegiste Los Perales tienen la flor blanca, de Gerbrand Bakker. Tengo que decirte que es un autor que no conocía. Veníamos ya con Yamid, con autores desconocidos para nosotros, con el lanzamiento que vimos con el editor de Compañía Naviera. Pero, sí, Christoph Jansson. Sí, nos sorprendió tu elección. ¿Querés contarnos cómo llegaste a este Qué bueno. Qué bueno que le sorprendió, me gusta. Yo tampoco conocía al autor Arge Gerbrand Bakker, que es un autor holandés, y tuve la suerte de entrevistarlo, porque este libro lo leímos en el club de lectura hace como un año, y tuve la suerte de entrevistarlo, me encantó, me pareció fascinante como personaje. Y llegué a él porque, bueno, este es un libro que me mandaron de la editorial, de Dualidad, y bueno, no sé, un día lo agarré, empecé a leer, y lo leí en una noche, en una tirada, o sea, de una sentada, de una acostada, digamos, porque estaba yendo a dormir, y me emocionó profundamente, me conmovió, y dije, bueno, este libro es fantástico, y bueno, y es fantástico, eso es básicamente lo que me pasó con el libro. Y también muy experimental, ¿no? Como que juega mucho con las formas, o sea, como que tiene poca atención a lo ortodoxo o a lo tradicional, o siquiera al hábito de ser lineal. Cambia de narrador, cambia de punto de vista, cada personaje tiene como su oportunidad para crear su propia personalidad. O sea, es tan completo y a la vez escrito de una manera tan sencilla que leía, por ejemplo, en una revista que decían que empieza con un tono infantil, que se conserva, pero los eventos y los acontecimientos son propios de literatura de adultos, ¿no? Hay muerte, hay decapitaciones, hay accidentes. De hecho, era un libro infantil. Él cuando lo escribió era un libro infantil y después lo modificó. Le modificó algunas cosas y se editó como para adultos. Pero era un libro de literatura infantil, digamos. Claro. Cuando lo escribió la primera vez. Y yo creo que antes de empezar a leer el libro, hablar del libro, si nos pudieses leer un par de parrafitos del principio, así también Dale. Los oyentes saben cómo es el tono del que hablamos de literatura infantil y de qué va un poco Los Perales tienen la flor blanca de Gerbrand Bakker. El capítulo se llama Negro, el primer capítulo, y dice así: era un juego que teníamos antes, jugábamos durante años, hasta hace 6 meses, aquella fue la última vez, después ya no tenía sentido, siempre empezábamos fuera, al lado de la vieja haya que hay delante de la ventana del salón. El haya era el punto de salida, poníamos una mano en la corteza y normalmente contaba Klaas. Klaas es el mayor de los 3, nació 10 minutos antes que Kiss. Gerson tiene 3 años menos que nosotros y vino solo, sin hermano gemelo. Tiene 2 hermanos que son gemelos y esos somos nosotros, Klaas y Kiss. Bueno, así arranca. Y sí, un poco arranca Los Perales tienen la flor blanca y ahí ya se ve lo primero que vos comentabas, Yamid, de esta cuestión que a veces para muchas personas es confusa cuando leen el libro, porque hablan en primera persona, después hablan en tercera persona, y a mí me gusta ese juego que hace el autor con los gemelos, porque ellos hablan como si fueran una sola persona. Sí.
y eso hace bastante a la trama también del libro. A mí me gusta cuando los autores, a través de su prosa y de la manera en que escriben, te meten en la historia, en la personalidad, no contándote algo, sino a través de cómo lo cuentan y a través de cómo lo escriben y qué, no sé, qué tiempos verbales usan, o en este caso hablan en primera persona, en tercera persona, y hablan como si fuera una entidad en vez de dos personas distintas, y creo que eso es espectacular para el libro. Sí, Claro. aparte es tremenda casualidad porque lo hayamos visto por primera vez en Klaus y Lucas, que leímos hace muy poco, que también hace ese juego de los gemelos, y era la primera vez que leíamos un libro contado por un nosotros, pero un nosotros que también se distingue, porque acá, por ejemplo, se nota más que en Klaus y Lucas que cada uno de los gemelos tiene una personalidad diferente, hay uno más pícaro, el otro es como más compasivo, ¿no? Eso lo determina aún mezclándolo en la nominación, cosa que en realidad es bastante difícil de lograr porque uno piensa en la unidad y no en cada uno por separado. Perdón, Flor, te interrumpí. No, iba a mencionar la misma cuestión, que a mí también obviamente te remite directamente a otra narración de hermanos gemelos, y cómo llama la atención, me parece, ¿no? Cómo llama la atención esta cuestión de dos personas que nacen juntos, cómo funciona para la ficción y para el imaginario de la literatura, esta cuestión de que haya una unión mágica distinta a todo lo demás, que es posible solamente si tenés un hermano gemelo. Y yo también leí una entrevista de Gerbrand en la que decía que él consideraba que en realidad todos estábamos, o sea, uno de los temas de esta novela es la soledad, que seguramente vamos a empezar en algún momento mencionemos, y cómo él veía que como que le daba como celos la gente que tiene hermanos gemelos, porque genera una conexión tan particular y distinta a todo, que es como que él dice que son, o decía en esa entrevista, que son los únicos que no están solos en el mundo, porque tienen al hermano gemelo que es casi un alter ego, una suerte de como de figura paralela que va a vivir casi al mismo tiempo que vos, las mismas cosas que vos, ¿no? Y como esa idea de que hay una conexión particular entre hermanos gemelos y que no es posible nunca en ningún otro aspecto, me parece interesante como tema literario, ¿no? Que vuelva a aparecer acá después de justo haberlo leído hace tan poquito. Bueno, de hecho él tiene un libro que se llama The Twin, y que se hizo una película que se llama It's All So Quiet, que es una adaptación de ese libro que es como bastante conocido, The Twin. Claro. Está bastante buena la trama, pero sí, él tiene como un tema con los gemelos. Claro. Y eso ya nos habla un poco del autor, ¿no? De su mundo, de su cosmogonía, porque en todo caso aquí la trama ni siquiera trata a los gemelos. Bueno, sí, pero también todos los personajes tienen como una participación bastante protagónica, ¿no? Es una familia conformada por un padre, que tienen dos gemelos y tienen luego a un hermano menor que se llama Gerson. La madre en un momento se va y los abandona, y ya ahí como que genera un conflicto que creo que es el conflicto menos desarrollado, pero más emotivo o más dramático, también por la ausencia. Y que está presente en toda la trama. Me parece que atraviesa todo el libro. O sea, desde la ausencia la madre está muy presente y va determinando bastante de las cosas que pasan, que le pasan a todos los personajes, y la historia del libro está totalmente atravesada por la ausencia de esta madre. Y faltó un personaje que es el perro, que para mí es fundamental también en esta familia y en la trama y en la historia y en todo lo que le pasa a los personajes, sobre todo al personaje principal, que es Gerson. Sí, yo iba a mencionarlo justamente porque me parece, por momentos, volviendo a esta cuestión de los hermanos gemelos, que es una especie de... Es el personaje con el que más conecta el protagonista de esta historia, ¿no? Que es, bueno, no sé si podemos... Sí, creo que sí, podemos delimitar que el protagonista de esta historia es Gerbrand, Gerson. Y también todos los nombres son medio parecidos. Yo me los confundía todo el tiempo porque hay como ahí una cosa. Sí, Gerbrand, y aparte el padre también es con G. Claro, es Gerard, el autor. Gerson, Bueno, quise decir, claro, el niño. A ver, para ponerlo en líneas generales, es una familia de 3 hijos y un papá y un perro, como dijimos antes. En las primeras páginas nos enteramos que hubo un accidente o que hay un accidente, y en ese accidente de tránsito pierde la vista Gerson. El hermano más chiquito, me lo tendría que haber anotado. El hermano más que chiquito, tiene 13 años. Que tiene 13 años. Tiene en este 13. momento estás entrando a la adolescencia.
Exactamente. Bueno, y a partir de ahí, todo el desarrollo de la novela va a tener que ver con cómo establecerse en la vida, de nuevo, a partir de la pérdida de la vista, que además, bueno, creo que no hace falta decir que nos pasaría a todos, pero bueno, en la novela es además es como que el personaje protagonista se da cuenta de la importancia que tiene ese sentido una vez que lo pierde. Y bueno, a mí me parece que la conexión de este personaje con su perrito es casi tan fuerte como el vínculo que tienen los gemelos entre sí, ¿no? Me parecía que por ahí había una suerte de paralelismo ahí que un poco proponía el autor. También hay como una red de conexiones entre los personajes que en momentos como que se lleva toda la historia. Me acuerdo mucho cuando empiezan los gemelos, porque entra Grierson en coma y los gemelos empiezan a tener este hábito de besarlo en la boca. Es decir, narrativamente es bastante impactante, o la conexión que crea con el enfermero, o el padre sintiendo la culpa de ser él el responsable del accidente. Y al mismo tiempo algo que me parece muy interesante y es como el ambiente, y no sé si es porque sea un país nórdico de donde es el autor, pero nunca hay como esa excitación que en una novela con accidentes y como este desarrollo psicológico de perder la vista o de sufrir un gran trauma personal. Acá es como todo muy tranquilo, tanto así que hasta que llegan al hospital pasa bastante novela, hablando un poco de lo circunstancial, ¿no? De cómo es la casa, de cómo es el camino, de los abuelos, de cómo se fue la madre. O sea, no se detiene como a sacarle jugo a lo sensacionalista que podría ser el accidente, sino que hay como todo un devenir mucho más pausado que también hace que uno se sienta como más familiar, podríamos decir. Y aparte el campo, es donde está inserta la historia, que es en el medio del campo. Estos personajes, esta familia viven prácticamente aislados, van a visitar a sus abuelos paternos, no sé, cada tanto, una vez al mes, que de hecho es donde después se desenlaza la historia, una historia con un final incierto, porque no sabemos bien qué es lo que sucede, no sabemos si este personaje se suicida, si se tiene un accidente y se muere. Ustedes me dijeron que estaba bien spoilear, así que eso no lo podemos decir. Pero bueno, tomando lo que decías vos, Flor, me parece que está buenísimo ese paralelismo que se hace entre Dan, que es el perro, y con la G iba a el decir está complicado. Entre ellos dos. Y bueno, de hecho, por eso el perro incluso está desde la mirada del perro. Sí. En un momento, relatada la novela, y me hizo acordar mucho al libro Tombuctú de Paul Auster, y es muy triste cuando está relatada desde el perro, porque bueno, digamos un poco el protagonista de la historia utiliza al perro como chivo expiatorio, como cómplice, así que el perro lo pueda saber, o de hecho el perro de su mirada no entiende lo que está pasando. O sea que vos te inclinás más por el suicidio, perdón. Sí, yo me inclino por el suicidio. Más que por un accidente. O sea, pueden ser las dos cosas, eso es lo que a mí me gusta del libro, pero yo me inclino, digamos, por el recorrido del personaje, y aparte me parece que hay unos guiños para mí, o por lo menos me dan a entender que sí, que es que cuando antes están jugando con los hermanos, ahí en el río, qué sé yo, donde los abuelos, él un poco hace algo con el perro, lo empuja, patea, como para que el perro, como planeando algo que va a hacer después, ¿no? Para que el perro no lo trate de salvar después. Esa fue mi lectura. Como desvinculándose emocionalmente. ¿Viste? Vieron que en un momento como que hay una parte que le dice al perro como salí, o lo trata mal de una manera, y el perro de su perspectiva como no entiende qué pasa, y después cuando uno lee el final decís, estaba como preparando y estaba tratando así el perro para que después él sabía que lo iba a seguir, porque el perro lo iba a seguir cuando él tenía planeado irse solo. Y aparte, bueno, me gusta que quede esta incógnita, al igual que le queda la incógnita a todos los familiares, porque los familiares tampoco nunca van a terminar de saber, y van a vivir con esa culpa constantemente, pensando en que en realidad lo dejaron irse solo, pero en realidad lo querían dejar solo para que tuviera cierta independencia, y ellos toda la vida se van a quedar con esa incógnita, al igual que los lectores, que también, porque uno puede pensar que este indicio, que está la otra, pero puede haber sido perfectamente un accidente, así que eso me gusta como el autor juega con eso también. Me inclino también por el suicidio. Cuando leí el episodio de que tira al perro, pensé si no estaba poniendo a prueba, o sea, recordemos que él no ve, ¿no? Entonces, si estaba dimensionando, no sé, distancias, o viste como, claro, como cuando tirás una piedra para ver cuán profundo es algo,
me imaginé como una cosa así, y además hay un episodio previo de un accidente que él tiene, que se cae y los hermanos lo van a buscar y lo rescatan, que también es dudoso, porque yo cuando lo leí dije, no se habrá tirado también a propósito. Bueno, hay como varios cuando estamos en el puente. Sí, y sobre todo el malestar que siente el personaje, que nunca logra establecerse en esa nueva realidad que le toca. Y ahí es donde para mí aparece el peso de la soledad como tema en la novela, que a mí me interpeló mucho esa parte de la novela, ¿no? Como sentir que en realidad como que cada uno carga su propia cruz, digamos, y como que en un punto es impenetrable eso, ¿no? Es difícil. Vos ves a los otros personajes haciendo un esfuerzo por tratar de que se sienta bien, no saben bien qué hacer, ¿no? Están como ahí todos acostumbrándose a una nueva realidad con el peso de la culpa y no solamente el padre, que era el que manejaba y que además aclara que cometió un error, sino todos los demás que no sufrieron tanto como sufrió este hermano. En fin, digamos, hay toda una serie de cosas, pero en definitiva es como que el mensaje por ahí es que el sufrimiento es como algo muy personal y el dolor es algo que se atraviesa solo y que no hay otra manera de hacerlo que no sea, no sé, yo sentí que iba por ahí también el mensaje del libro un poco. Sí, yo un poco a Gerson lo sentí porque por el accidente y porque pierde la vista, uno también se queda sin saber quién es Gerson. O sea, los demás se van desarrollando alrededor, pero yo a veces suponía, él es el menor, o sea, el que de alguna manera menos estuvo con la madre, o sea, que más ideas, menos concreción tiene sobre qué era la madre. También al principio nos dicen que Gerson un poco envidia a los gemelos porque ellos están en su mundo. Es decir, la oscuridad de Gerson ya está sembrada como desde el principio del libro por toda esta situación, y su devenir a oscuridad es muy rápido porque pierde la vista. ¿Y cuánto pasarán? Un par de semanas hasta que muere. O sea, el tránsito que ni siquiera también puede ser de madurez o de crecimiento, pero, o sea, es como todo muy rápido, ¿no? Pasar de estar en el hospital y de sufrir un trauma, o sea, hay muchas personas que se quedan ciegas. No es como tan extremo, por ejemplo, como una persona, o sea, se podría leer de muchas maneras, pero siento que sería, en todo caso, un trauma superable por el mundo en el que vivimos, por demás, pero el tránsito que él hace hacia la oscuridad y hacia el final tan fatalista que nos presenta es muy rápido, que tampoco representa una madurez, un crecimiento del personaje, es como algo que ya estuviese instaurado. Eso me dio la sensación, que no conocemos a Gerson porque lo define el accidente, ¿no? Y lo que pasa que además no nos olvidemos que tiene 13 años, o sea, se queda ciego cuando está entrando a la adolescencia, lo duro que debe ser eso cuando, bueno, no sé cómo habrá sido la adolescencia de usted, pero la mía fue como bastante oscura, como esta cosa de quién soy un ser en este mundo y lo estoy empezando a conocer. Yo empaticé mucho con ese personaje y como cómo habita la oscuridad, y esto que decía Yamid, como ese paralelismo entre la oscuridad que hay en esta etapa de la vida, de la adolescencia, que les puede ocurrir a algunas personas, otras no, y la ceguera. Creo que es más la pérdida de su madre, que siempre está presente, por eso para mí es muy importante. Ese combo es fatal para él, es mortal de hecho, o sea, esas tres cosas, la adolescencia, la ceguera y la falta de la madre, porque él todo el tiempo siente la falta de la madre. Bueno, es contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado si la madre hubiera estado presente, pero creo que eso hace que como que el desenlace sea como muy rápido. Y además concuerdo con lo que dice Flor, hay cosas que se atraviesan en soledad, pero bueno, en la adolescencia, donde uno todavía no tiene herramientas a nivel emocional, bueno, debe ser como bastante más complicado, además de que depende también de la personalidad de cada uno, ¿no? Sí. No, sí, y además, digamos, el libro pone en primer plano las limitaciones que empieza a tener él, o sea, no nos deja lugar a la imaginación en ese sentido, ¿no? Lo vemos que la forma de jugar va a cambiar. Incluso él reflexiona, no va a ver envejecer a sus pares, no va a ver envejecer a sus familiares, digamos, no los va a ver, digamos, la vista empieza a tener una relevancia que ni él mismo se había dado cuenta que tenía al momento de que la pierde, ¿no? Entonces, eso, digamos, no nos podemos hacer los tontos de pensar como, bueno, pero lo podría superar, porque realmente es algo muy fuerte. Es y además para mí entra como... No, es peor. Para mí debe ser como lo peor
para mí entra en un episodio depresivo directamente este Claro, chico, sí. y no hay nadie que lo sostenga en ese sentido y que comprenda como que va más allá de la pérdida de la vista. Para mí está en un cuadro depresivo directamente, quiere dormir todo el tiempo, o sea, no quiere comer, bueno, se termina, Se po- bueno, para mí quitando la vida. y se pone irritable, ¿no? Se pone irritable después del accidente, o sea, se pone grosero, o sea, es como que la depresión es muy notoria y a mí me pareció muy curioso que eso no estuviera cuando están de vuelta en el auto, que pasan por el lugar del accidente y él pregunta o se entera de alguna manera que por ahí era, y empieza a preguntar por el accidente, porque yo digo, bueno, en este momento la fácil sería que le echara la culpa al padre, pero es algo que él nunca hace, ¿no? Que también es No, muy y además para mí lo notorio. perdona, y para mí lo perdona antes de suicidarse. Para mí tiene pensado Ah, este puede ser. suicidio o sea, lo tiene premeditado también por esto, porque en un momento vieron que lo perdona el papá, le dice como, no, no fue tu culpa, no sé, tiene una conversación, y para mí él va planeando esta muerte, y quiere como dejar a su familia. Además, en un momento, bueno, yendo al tema de la fraternidad, los hermanos dicen, no, no queremos volver al colegio, nos queremos quedar cuidándolo y vamos a quedarnos toda la vida, y el padre le dice, pero ¿qué vas a quedar toda la vida? Él tiene que aprender a vivir solo, y ellos, bueno, no nos importa, hay como un amor, hay algo como incondicional en estos hermanos para con él, y, y como ellos están dispuestos a vivir la vida de su hermano, que está Sí. ciego, de Gerson, y el padre no, 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 y bueno, hay como toda una cuestión ahí que él dice, yo pienso que él debe decir, bueno, tengo que liberar a mis hermanos también, como no pueden estar con este yugo de vivir mi vida de ciego. Bueno, para mí hay como una trama que no se dice y que se lee entre líneas si uno lee el libro, y como les pasa como a mí que lo leí 3 veces, como empiezas a ver otras cosas. Claro. Y que también Sí. diría mucho del crecimiento del personaje, ¿no? En medio de los factores que tú decías, Rosario, en medio de la oscuridad, del abandono de la madre, de la ceguera, también estaría eso de que el trauma lo hace madurar en un par de días, tanto a que suponiendo que tomase la decisión, bueno, yo no quiero ser una carga y la muerte es para todos mejor, ¿no? Es porque es una decisión que se tomaría como en una posición de alguna manera mucho más inteligente, mucho más crecida, ¿no? Como, Claro, exacto, sí, totalmente. Y hay una cosa que surgió cuando lo leía, y lo hablé con algunas personas que lo leímos en el ámbito de club de lectura, es una incipiente homosexualidad del personaje de Gerson. Yo lo hablé también un poco con el autor, y hay algo ahí, un trasfondo de eso, entonces añadirle otra dificultad a este crecimiento, tiene como una cosa ahí no dicha con el enfermero cuando está en el hospital. Entonces, bueno, no sé, lo hablaba con un amigo mío que es gay, me dice, es obvio que es gay, me decía, es obvio, me dice, para mí es obvio, y hay otras personas en el club de lectura que, bueno, como por ahí vinculadas desde otro lugar, como por ejemplo que tienen un hijo que es gay, o como mucho más conectadas con esas sutilezas que para ellos era obvio que sí. Bueno, de hecho el autor es gay, o sea, como hay una cosa ahí que sobrevuela, que no se dice, pero bueno, sí, con una mirada atenta quizás, por eso, para añadirle como otra cosa más a todas las dificultades es que está cierto. atravesando este personaje, que es, bueno, tengo 13 años y de repente me pasa esto además. Sí, porque Eh, es como un despertar que él ni siquiera se está enterando, ¿no? Porque en un momento le pide al enfermero que lo bese solo por saber, porque él pensaba que lo besaba a él y no claro, a los hermanos. ¿Ves? Claro, es como claro, muchos elementos que lo hacen ambiguo, pero no tan ambiguo mm, para poder llegar a este tipo de conclusiones. Eso es sí, cierto. sí, 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 sí. Sí, y todo Para mí revés. es un libro Perdón. cargado de sutilezas, como lleno de sutilezas, como Total. de lectura entre líneas. Es un libro muy breve, porque no lo dijimos cuántas páginas tiene, pero tiene 54 páginas, de un libro cortita, chiquita la edición, pero es un libro así que se lee muy rápido, pero para digamos, sostener la lectura también, ¿no? Sí, perdón, Sí, Flor. ibas a hablar. no, que justamente esa sutileza me parece que funciona muy bien por el estilo narrativo que mencionábamos antes, que me había mencionado Yamid, que tiene como una Mm, suerte de armoniosidad, y que de hecho vos estás leyendo algo que es un dramón, y no sé, no es que no se siente como un dramón, mm, hay una mm. cierta, o sea, hay una melancolía que reviste todo el relato, pero no es un dramón, o sea, no es un melodrama. Está muy bien No, construido el texto porque logra equilibrar esa, no sé, ciertas cuestiones que hacen a la aventura y al descubrir o al mundo infantil,
por ejemplo, al principio, cuando se describe el juego, o las relaciones entre los hermanos. Y después, cuando se narra todo este episodio y la internación de él y el tiempo que está internado y demás, que uno no lo sienta como que te dan ganas de llorar. A mí no me pasó, Claro. por lo menos. No quiere decir que no transmita emoción, sino que está logrado como una suerte de marco aceptable para que el lector lo pueda digerir y pueda además intercalar todas estas sutilezas de las que estamos mencionando, claro, sin recargar el texto de melodrama y que se transforme en un novelón, ¿no? Que tampoco es la idea. Para mí no tiene golpes bajos en ese Claro. sentido, como, está bien, está describiendo una realidad que es muy dura, pero eso no es un golpe bajo, está describiendo una realidad. Y eso que decía Flor, a mí me encantan los libros que están contándote un dramón, pero es tan bueno como está escrito y es tan lindo como está todo escrito que igual lo querés seguir leyendo y sí, te emociona y te hace mal y por ahí llorás, pero es literatura, ¿no? Con lo que estás viendo, Claro. la composición de todo eso. Una cosa que me llamó mucho la atención es cómo se anticipa el final reiteradas veces, además. O sea, se anticipa tanto el final que yo pensaba como, no debe morirse. Por ahí se está siendo metafórico de que no se cambia o que se va de, no sé, como que me llamó la atención que justamente no es ese final que decís, ¡ah! Se suicidó, no me lo esperaba. O sea, la verdad que no, porque esos narradores, que creo que son los dos hermanos, en los puntos de vista de los hermanos, que se anticipa, y bueno, todavía no nos imaginábamos que iba a pasar tal cosa, ¿no? Y como que uno ya entrevé ese final. Y justamente para mí, claro. al principio lo pensé como, ¿pero por qué hizo esto? Pero después justamente es eso, es sacarle el melodrama y que la historia pase por otro lado, ¿no? Y tal vez Sí, tenga narrativamente, que ver... Ay, perdón. Narrativamente se menciona desde el principio, dice, ¿no? Que después no tendría sentido jugar a negro, ¿no? A eso de cerrar los ojos y buscar un claro. objetivo. Todo el tiempo lo Desde está la diciendo primer que iba a morir. página. No, y además de la primera página, porque sabemos que va a pasar algo, no sabemos si va a morir, pero dice, era un juego que teníamos antes, jugamos durante años, hasta 6 meses, aquella fue la última vez. Después, tipo, ahí ya está, ya ahí al principio te está contando que va a pasar algo, y entonces todo el relato es hasta que, ya sabes que es hasta que pase ese algo que no sabemos bien qué es, pero que vamos vislumbrando lentamente y vamos sabiendo, porque al principio decís, es el accidente, y después como, no, faltaba esto todavía. Claro, pero igual cuando empieza a anticipar que ya es por lo menos me parece que es bastante evidente que quiere decir que va a perder la vida. Es cierto que queda ahí por ahí el dilema de si fue suicidio o no fue suicidio. Tal vez tenga que ver con una mirada como un poco más benévola sobre el suicidio y no tan que muchas veces se pesa un juicio sobre ese tipo de decisiones. Y en este caso tal vez entre dentro de esa armonía que tiene el libro, ¿no? Que no hay polémica, me parece, sobre la decisión del niño. En todo caso, la duda de si lo hizo efectivamente o no, pero sí. No está siendo juzgado por el libro, por lo menos. Sí, a mí lo del ambiente... eso desde ya. A mí el autor, cuando hablamos, él me decía, como él se puede leer como un accidente, como un suicidio, y él lo quería mantener abierto, y a él le gustaba hacer esas cosas cuando escribía, como... No es que hay una respuesta, la verdad. Claro, sí, yo creo que lo del ambiente que mencionábamos, eso de la tranquilidad y de cerrar el melodrama, cuando decía países nórdicos, a lo mejor me refería es como a estas sociedades que parecen más frías, ¿no? Como, qué sé yo, Suiza y los británicos. O sea, por ejemplo, un accidente como estos narrado o en un contexto como en la casa de Bernarda Alba, es un griterío, gente alborotada, ¿no? Todo el mundo desesperado, comentando. Esto no, eso es como situación pasa, se enfrenta, siguiente situación. No es como quitándole de pronto, no sé cómo decirlo, lo colorido que puede resultar para, por ejemplo, un público latinoamericano habituado a productos como las novelas o como todo el escándalo, ¿no? Como personajes que gritan, que alborotan, personajes de pronto con inestabilidades mentales. Acá los personajes son no fríos, pero muy constantes emocionalmente, ¿no? Muy lineales en su forma de comportarse, con pocos como sobresaltos anímicos, en todo caso. Tanto así que Gerson es el que más se pone irritable, el que más responde, es como sería el elemento como que más sacado encontramos en la novela. Bueno, y el perro, ¿no? Que ladra y ladra, pero... Sí. Sí. Y bueno, yo creo que un punto para ir cerrando, dos cositas voy a mencionar, y una es,
hay frases hermosas, ¿no? Que a mí se me quedaron como en la mente un montón, y una de ellas es cuando alguien dice, el mundo está hecho para la gente que ve, que es brillante porque uno acá se entera de eso, ¿no? Es como leer, ¿no? Ensayo de sobre la cerera, ese tipo de cosas, porque ellos, la familia, se preocupa por no mencionar cosas que hagan alusión a que está ciego, ¿no? Como que decir algo tan normal como, ve a ver quién llegó, es como ya sonaba ofensivo, y nos dice el personaje todas las cosas que uno hace todo el tiempo, en las que uno no tiene presente, que si a alguien le falta la vista, por ejemplo, resultan ser como, ¿no? Tener otro significado, y un significado triste, doloroso y demás. Sí, hay un montón de referencias ellos dicen que es muy difícil hablar sin hacer referencia a la vista. Sí, sí. Y todo el tiempo como que, bueno, ahí ves también, porque es otro tema que me parece re importante del libro, que es las personas que cuidan a las personas que tienen o una discapacidad o una enfermedad, el lugar, porque está muy bien retratado, en este caso los hermanos, los abuelos, el padre, qué lugar ocupan. Hay un episodio donde le hacen un regalo y los hermanos están como ofendidos, bueno, no sé, a mí me gusta mucho también cómo retratan, cómo el libro cómo está retratado eso en el libro. Sí. Y lo último que yo estaría cerrando con el comentario es el manejo de la culpa, ¿no? Porque los padres tienen como una posición muy difícil. La madre ni siquiera está y ni siquiera sabemos quién es ni cómo es, porque envía cartas, pero es una relación de un toque cada tanto, o sea, es muy distante, y el padre siempre sí, se que está manejando. no sabemos si las cartas las envía ella o el padre, porque para mí las envía el padre también. Yo también bueno, pensé. No lo pensé. Dios. Yo sí pensé lo mismo, porque que no se pueda distinguir el sello postal. Y en un momento, viste, que habla en la última lo nombra de una manera, o hay unos anteojos, como que, y el papá sí, como que al final te das cuenta que, capaz que es el mismo padre que manda esas. Sí. Yo quise creer. Yo también al principio quise creer, después alguien me lo dijo, no, claro, Claro, sí. Y el padre, ¿no? Que es tremendo personaje, que es como una roca y hace lo mejor que puede, pero a veces parece que no es suficiente, a veces como él mismo se pone en ese lugar como de, ¿no? Como de insatisfacción, de culpa, y es un personaje con el que yo me identifiqué mucho, porque no es sencilla su situación en ningún momento, y aún así permanece en silencio, ¿no? Y tratando de hacer lo mejor que puede, y también es como un retrato de resiliencia y de esfuerzo y de soporte, y bueno, una lectura que a mí me pareció genial por un montón de razones que ya hemos dicho un montón, por cierto. A mí me gustó, para cerrar mi última reflexión, bueno, coincido con lo del padre. Para mí también, yo también leí ahí un poco de depresión en el perfil y la forma de actuar del papá, bueno, nada, me parece que es el que carga con la culpa mayor, y bueno, y además coincide con el hijo en que duerme un montón también, ¿no? Una persona que realmente no sabe cómo sobrellevar y cómo enfrentar eso, y que también tal vez un poco esa falta de acompañamiento tenga que ver con que él también está lidiando con su propio sufrimiento, ¿no? Y lo que no mencionamos por ahí, pero que a mí me pareció lindo desde el comienzo, es el título del libro, ¿no? Me parece que realmente es un título que no anticipa para nada la trama, que tiene como ese gesto poético que después vamos a encontrar en todas las páginas de la novela, que es como la parte más, para mí, lo que más te interpela de este libro es esa narración tan musical y tan, incluso siendo traducción, ¿no? Porque estamos leyendo traducción, pero cómo se transmite todo eso, ¿no? Ese ambiente campestre, bueno, nada, todo un entorno muy particular, y bueno, cómo todo eso en realidad está reflejado en ese título, que además después va a tener un peso especial, ¿no? Por la importancia que tiene a lo largo de la novela y en la cuestión de la ceguera puntualmente, ¿no? Claro, de hecho se hace una referencia directa, ahora no me acuerdo bien dónde está, pero se hace una referencia directa a los perales que tienen la flor blanca. Como que en realidad están hablando de eso antes de que pase el accidente, y después, claro, hacen todo un comentario, pero eso es lindo, es verdad lo que es Flor, como una analogía, y además esto, como muy poético y que no tiene nada que ver con la trama.
Y resulta visual, porque la conversación que tienen es que los perales se reconocen porque tienen la flor blanca y creo que los manzanos es porque le tienen la flor roja, ¿no? Sí, Cuando sí. ocurre el accidente. Bueno, Sí. cierra, ¿no? El otro es hermético, ¿no? Siempre todo lo usa en su libro y siempre retoma. Y bueno, no sé, algo más, Rosario, ¿por qué la gente debería rápidamente salir a comprar, gastarse todo el dinero que tenga en los perales tienen la flor blanca? Bueno, más que nada, bueno, además de todo lo que hablamos, a mí me gustan mucho los libros que tratan sobre hermanos. Me parece que la literatura explora poco esa temática, así que yo cada vez que encuentro un libro que es sobre hermanos, me encanta y lo recomiendo, si es que lo leí y me gustó. Pero este es como, me parece que está muy bien retratada ese vínculo, que yo en lo personal, yo disfruto mucho. Yo soy la mayor de 5 hermanos, y me parece esto, que a veces se explora demasiado, no sé, el vínculo madre-hija o madre-hijo y no el de los hermanos. Así que bueno, por eso destaco este libro particularmente, más allá de todo lo que opinamos y dijimos. Y bueno, para ir cerrando, ¿dónde te encontramos, Rosario? ¿Redes sociales, correo, formas de buscarte y que aparezcas por ahí? Me encuentran en Instagram como @decimunlibro y en la web como www.decimunlibro.com.ar. Y bueno, nada, muchísimas gracias por participar y a todos también por escucharnos. Ya saben, Contratapas Podcast en Instagram, en Facebook y no mucho más. Y a Flor, muchísimas gracias y hasta la próxima lectura. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.